estudiar su palabra. Porque yo venía en el viaje hacia acá y yo pensaba, bueno, aquí lo que estamos dando es una clase bíblica también, con cierto interés, con cierta dirección, con cierto orden diferente tal vez, pero es una clase bíblica. No estamos hablando aquí algunas ideas que tiene el pastor de lo que ustedes deben conocer para ser miembro de la iglesia, lo que yo creo. No. Vamos a hablar lo que dice la Biblia, de modo que esto es también una clase bíblica la que se está recibiendo, ¿no? Y damos gracias a Dios por la presencia de ustedes, el interés de ustedes, estar aquí, poder conocer más acerca de la Biblia, acerca de Dios, etc. Y también saludamos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Y este domingo anterior me decía un hermano, oye, estamos siguiendo ahí, no podemos ir, pero estamos siguiendo. Y digo, bueno, gloria a Dios, lo importante es que puedan conocer lo que estamos enseñando para poder prepararse para ser miembro de la iglesia. Entonces vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar nuestra clase en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre, podemos adorarte, pero sobre todo porque tú nos das el privilegio de poder servirte a través de la enseñanza aquí en tu iglesia. Bendice cada alma aquí presente en esta tarde. Bendice a cada uno de ellos, sus familias, y abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder entenderla, para poder también ponerla en práctica. Permite que la enseñanza de tu palabra sea una bendición para cada una de nuestras vidas. Bendice a estos hermanos, aquellos que están en el camino. Y gracias sobre gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración y poder también servir a la iglesia a través de este ministerio. En el nombre de Cristo te lo suplicamos todos. Amén. Bueno, la semana anterior estuvimos dando la introducción en relación con las clases para los congregados. No lo voy a repetir. Y estudiamos, ¿qué fue lo que estudiamos la semana anterior? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios. Vamos a hablar acerca de Dios. Porque para poder entender la Biblia totalmente, lo más importante es comenzar por quien es la fuente de todas las cosas. Y ese es Dios. Dios es la fuente de todo, es el origen de todo. Y tal vez usted se pregunte, bueno, pues si lo más importante es Dios, ¿por qué empezamos a estudiar la Biblia? Porque es que la Biblia es la revelación de Dios. Y lo que vamos a decir, como decía ahorita, no es lo que dice el pastor, no es lo que creo yo, es lo que Dios reveló en su palabra. Si no hay un entendimiento, si no hay una comprensión, si no hay una fe en lo que la Biblia dice, no importa lo que yo diga aquí de Dios, porque no les va a importar, dice, no, yo no creo eso, ¿no? Por eso que la primera lección tenía que ser en relación con la Biblia, para que pudiésemos entender que es la revelación de Dios, que es palabra de Dios, donde Dios se reveló. Lo que conocemos de Dios es porque la Biblia lo dice, y la Biblia lo dice porque Dios lo reveló, como dijimos la semana anterior, para que fuese plasmado ahí y los creyentes a través de los siglos pues pudiesen conocer quién es Dios. Entonces vamos a estudiar hoy la doctrina de Dios, que es teología. No sé cómo teología, la palabra teología viene, está formada por una parte que se llama teos, que significa Dios en griego, y la palabra logía, que viene de logos. Logos también quiere decir estudio, quiere decir palabra, quiere decir tratado, de modo que es el estudio de Dios. Lo que vamos a hacer es estudiar de Dios, y la única manera que tenemos de estudiar a Dios es viendo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Yo me atrevo a asegurar que hay muchas cosas de Dios que no conocemos, que no entendemos, que no somos capaces de entender. Pablo dice allá en 1 Corintios 13, ahora vemos con oscuridad, ahora vemos con un espejo. Entonces conoceremos después realmente totalmente las cosas. Pero eso es lo más importante, que Dios quería que nosotros, los seres humanos, conociéramos de Él, y lo plasmó ahí en la Biblia. Y a veces me pregunto, probablemente no solamente lo que Él quería que conociéramos, sino aquello que nosotros somos capaces de entender. Hay cosas que posiblemente no seamos capaces de entender. En un momento determinado de su ministerio público en la tierra, el Señor les habló ciertas cosas a los discípulos que no entendieron. Y Él les decía, les he hablado cosas materiales y no la entendéis. ¿Cuánto más si os hablasen cosas espirituales? Estaríamos, como decimos en mi país, botados. Cuando uno no sabe nada y no entiende nada, dice, oh, este está botado, este no sabe nada. El cubano me entiende.
otra persona también no sepa lo que quiere decir. Pero vamos a ver algunas cosas en relación con Dios que son importantes. No todo lo que puede decirse de Dios lo vamos a ver hoy. No lo vamos a ver porque es mucho lo que se puede hablar de Dios. Pero sí hay cosas importantes que tenemos que ver y tenemos que decir. Por ejemplo, en primer lugar, si el tiempo nos alcanza, ¿no? Vamos a ver los nombres de Dios. Hay varios nombres para referirse a Dios. No vamos a ver todos. Vamos a mencionar 2, 3, tal vez un cuarto. El primer nombre es Jehová o Yahvé. Yahvé. No se sabe cierta si se pronuncia Jehová o se pronuncia Yahvé. Y los judíos dicen Hashem, que no sé si será ese Yahvé o no sé cómo será. Lo cierto es que Jehová es el nombre personal de Dios. Cuando él se le reveló a Moisés, dijo yo Jehová, como le digo yo David, como él puede decir yo Javier. Es el nombre propio de Dios, Jehová. Pero Dios se nombra también a sí mismo como yo soy. Cuando allá van a Éxodo y ven que él manda a Moisés que vaya a Egipto a sacar al pueblo hebreo que estaba allí cautivo, y ustedes seguro que han oído esta historia más de una vez. Moisés le pregunta a Dios, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Dile que yo soy, te envió. O sea que él se refiere a sí mismo como yo soy. Así como vamos a ver en próximas semanas que Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Dios se refiere muchas veces a él mismo, aparte de yo Jehová, que aparece en la Biblia en varias veces, como el yo soy. Y esto significa que él es autoexistente, que no la existencia, la vida está en él, y todo lo que tiene vida se genera a partir de él, pero la vida de él no se genera nada, es autoexistente, ¿no? En él no hay pasado, en él no hay futuro, diríamos que es un presente eterno, la persona de Dios. Y algunos eruditos dicen que el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre propio de Dios significa redentor. Significa redentor. Hay otro nombre con el cual se identifica a Dios en la Biblia y es Elohim. La palabra Elohim es la que se traduce directamente como Dios. Como Dios. Dios en castellano, en español, es Elohim en el hebreo. Ahora, esta palabra es muy interesante porque no es el nombre personal de Dios. Ya vimos que el nombre personal de Dios es Jehová. Es el título, es lo que Él es. Digamos, el nombre personal del pastor es Luis Cabrera. ¿Qué es lo que Él es? Pastor. Ese es su título. Y otro puede ser fulano de tal. ¿Qué cosa es? Es médico o es abogado, ¿no? Fulano de tal es esto, fulano de tal es esto. Él es Jehová. ¿Y qué es lo que es Jehová? Es Dios. No un Dios más, el único y verdadero Dios. Así que es el nombre personal, no es el nombre personal, sino es el título de Dios. Y es un sustantivo plural. Esta es una cosa interesante e importante. Cuando se habla acerca de Dios, se utiliza la palabra Elohim, pero Elohim no es un pronombre singular, es un pronombre en plural. Y tiene una cosa todavía más interesante, que es un pronombre plural cuando hay 3 personas o más. Nosotros en el castellano, cuando decimos hay 2 personas ahí, ya es plural. Una sola persona es singular. 2 personas es plural. Claro, 3, 4, 5 son plurales. Pero en el hebreo, Elohim es plural, pero para 3 personas o más. Entonces la palabra Elohim abarca 3 personas. Y ahí está Dios Padre, ahí está Dios Hijo y ahí está Dios Espíritu Santo. Vamos a hablar después con más calma en otro momento, no será esta semana que viene, pero ahí están también los estudios acerca de la Trinidad, que es un tema un poco más complicado. Pero no podemos hablar de la Trinidad si primero no hablamos bien de Dios, todo lo de Dios, si no hablamos de Jesucristo como Dios Hijo y si hablamos de el Espíritu Santo. Y cuando conozcamos bastante estas 3 personas, también basadas en la Biblia, vamos a ver qué cosa es y cómo explicar y cómo llevar un simbolismo en relación con la Trinidad. El título o el significado literal de la palabra Elohim es el que ejerce el poder. El que ejerce el poder. Dios es también la fuente de todo poder. En más de una ocasión digo, ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? ¿Hay algo que yo puedo hacer con él? Por eso uno de los atributos de él, pero más adelante, es que él es omnipotente. Y hay otra palabra que también se utiliza para referirse a Dios, que es la palabra Adonai. Usted no tiene que memorizar estos 3 nombres, si lo quieren los pueden tener y yo les voy a dar después una copia de esta, como hoy traje la de la Biblia, te la voy a entregar más tarde, y hoy traje, y entonces esto de la doctrina de Dios, yo voy a dar esta conferencia, lo tengo aquí,
la voy a dar cuando termine. Si no se la puedo dar hoy, se la doy la semana que viene, pero la van a tener. Así que escuchen bien, no tienen que tomar nota, porque todo va a estar aquí en esto. Todo lo que estoy diciendo es textualmente lo que está puesto aquí para que ustedes lo tengan, ¿no? Y cuando ustedes estudiando en su casa, pues recuerden lo que yo dije aquí, lo van a estar leyendo. Ahora, Adonai es otra palabra para referirse a Dios y significa amo o dueño, la palabra Adonai. Y en la Biblia, cuando ustedes vean la palabra Señor o mi Señor, es la traducción precisamente de Adonai. Es la traducción de Adonai. Adonai, cuando el Señor, es Adonai. Claro que cada uno de estos nombres aparecen en la Biblia con diferentes, digamos, combinaciones. Yo voy a decir para revivir algunas nada más rápidamente. Por ejemplo, está una combinación que se llama Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte. Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. Jehová Shammah, que es el Señor está allí. Jehová Sabaoth, es el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, que es el Señor es nuestra paz. En fin, el nombre de Dios propio, Jehová, está asociado con otros títulos que complementan o amplían todo lo que Dios realmente es. Una vez conocidos estos datos acerca de los nombres de Dios, cómo se le identifica a Dios, Jehová, Elohim, Adonai, repito, hay otros más que no vamos a ver hoy. Esto para mí son los más importantes, tal vez el Shaddai también, pero no vamos a entrar en eso. Es interesante hablar acerca de la existencia de Dios. La existencia de Dios. Y una de las cosas que ustedes, si han leído la Biblia un poco, en algún momento, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, se darán cuenta de que la Biblia nunca trata de demostrar que hay un Dios. No hay una prueba, una demostración en la Biblia. Dios existe por esto y por esto y por esto. No aparece eso así. La Biblia no trata de demostrar que hay un Dios. La Biblia supone que los hombres saben que Dios existe. Y dice Pablo en Romanos que Dios puso en la mente de los hombres el discernimiento y la capacidad total para poder discernir a través de la creación que hay un Dios. Que hay un Dios. Una vez leí que decía Abraham Lincoln, uno de los grandes presidentes de este país, y él decía, no estoy muy de acuerdo con lo que él decía, pero sí, lo decía y tiene su mérito, ¿no? Él decía, comprendo, entiendo, puedo entender que un hombre sea ateo aquí en la tierra. O sea, a pesar de ver las cosas en la tierra, no infiera la existencia de Dios. Decía, pero lo que no puedo entender es que un hombre alce los ojos al cielo, contemple las maravillas grandiosas que hay en el cielo y continúe siendo ateo. Lo decía Abraham Lincoln. Es verdad que las cosas que hay en el firmamento, los planetas, el resto de los planetas, los soles, las galaxias, las estrellas, todas estas cosas que hay, son unas cosas mucho más maravillosas tal vez que nuestra pequeña tierra, que es un redondelito así. No más que la vida, pero sí tal vez más que la tierra. Bueno, pues la Biblia nunca trata de demostrar que hay un Dios. La Biblia supone que los hombres saben que Dios existe y por eso en más de una ocasión utiliza la palabra necio y dice en Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Aquel que niega a Dios es necio. Aquel que no cree que Dios existe es necio. Aquel que no acepta que haya la existencia de un ser todopoderoso, ese es necio. La Biblia lo identifica así. ¿Y por qué es necio? Porque al final de los tiempos se va a dar cuenta de la necedad de lo que estaba negando durante tiempos y se va a dar cuenta que en realidad sí había un Dios, sí hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Y hay varias doctrinas falsas en relación con la existencia de Dios, como el panteísmo, el escepticismo, el monoteísmo, etc. Pero las declaraciones proféticas, no voy a entrar en estas herejías en relación con Dios. Las declaraciones proféticas y la revelación cristológica señalan la existencia de Dios. Hay varios argumentos, el argumento ontológico, muchos argumentos de esto, que tampoco vamos a entrar en esto, pero estos argumentos, la historia y las escrituras demuestran la existencia de Dios, por los hechos de Dios y por todo lo demás que hay en la palabra de Dios. Nosotros los creyentes, generalmente, yo no trato de demostrarle, a veces, las veces que he tenido conversaciones con personas que no creen, no trato de demostrarle que Dios existe. Trato de hacerle comprender que lo que existe no puede haber surgido de la nada. Lo que existe como orden no puede haber surgido de un desorden. Porque la historia, la práctica, a través de los siglos, ha señalado que hay una explosión, una bomba, lo que produce siempre, ¿qué cosa es? Desorden. Y ahora pues se habla de que la gran explosión, el gran Big Bang, produjo a través de los millones, y porque los científicos siempre, cuando quieren ver alguna cosa y arreglarlo, le ponen millones de años ahí como si estuviera tomando agua, ¿verdad?
a cabo de millones de años, esa gran explosión lo que trajo fue un orden. Cuando la práctica dice que las explosiones lo que dan es desorden. Pero yo no puedo mi tiempo hablando de eso, sino que le hago que piensen en lo que es la naturaleza y lo que es lo perfecto que es el cuerpo humano, con todas las cosas. Y entonces que ellos saquen, como dice una persona allá en mi país, saquen sus propias conclusiones. ¿Te acuerdas? Saquen sus propias conclusiones. Claro, cuando la persona es necia, de verdad, aún cuando usted le diga esto y esto y aquí, aunque lo pueda comprender, se mantiene en eso. No, porque muchas veces la necedad viene porque no les conviene creer. Porque no les conviene creer. Por eso lo vamos a dar ahí. Así que esa es la existencia de Dios, que la Biblia nunca trata de mostrar lo que hay. Pero la otra cosa que es importante que conozcamos es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es un ser espiritual. La Biblia lo dice. Dios es espíritu. Allá en Juan 4:24. Por eso dice, los que le adoren, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. No vamos a entrar a profundizar en este pasaje. Pero las Escrituras también señalan que aunque Dios es espíritu, Él es la fuente del amor. Dios es amor. Dios es luz. Y también, y esto es muy importante, Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y por ser un ser espiritual, Dios entonces es invisible al ojo humano. Pero Él se ha manifestado de varias formas. Como dijimos ahorita, se ha manifestado a través de la creación que hizo en la naturaleza. Y la mayor manifestación de Dios, ¿cuál fue? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el propio Dios. Es Dios Hijo. Repito, vamos a ver la Trinidad en otro momento, de aquí a 2 o 3 clases más. Pero ya ustedes podrán, no voy a decir que entender, pero tener una idea un poco más cercana acerca de Dios. Es decir, que la naturaleza de Dios es un ser espiritual, es invisible a los humanos, pero se ha manifestado de varias formas, y la mayor manifestación fue en la persona de Jesucristo. Dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces en estos últimos tiempos, se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Porque decir Jesucristo es decir Dios, es decir Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? Señor, muéstranos al Padre, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Si el Padre tomara forma humana para que le vieran, sería como soy yo, había dicho Jesús. Es decir que, aunque es invisible, la persona, ¿cuánto no daríamos para haber estado vivos, ¿no?, en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, ¿verdad? Tiempos hace muchos años, no se compara por supuesto con los adelantos que hay ahora, pero poder contemplar a Jesucristo sería una maravilla, una gran maravilla. Bueno, Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros que no vimos al Señor Jesucristo, que no contemplamos sus maravillosas cosas, sus obras y demás, pero hemos creído realmente en Él. Así que la naturaleza de Dios es esa, que Dios es espíritu, y recuerden, Dios también es amor, es luz, y lo más importante, fuego consumidor. Ahora, cuando hablamos de la personalidad de Dios, tenemos que mencionarlo, porque las cosas no tienen personalidad. Este micrófono, con todo lo importante que es para poder hablar, ya no tiene personalidad. La silla no tiene personalidad. Inclusive el libro no tiene personalidad. Porque la personalidad es una cosa inherente, y lo dice, a la persona, ¿no? Entonces, ¿es Dios un ente que no, una cosa ficticia? No. Dios tiene personalidad. Y la Biblia declara y da detalles y características de la personalidad de Dios. Por ejemplo, tiene nombre. Ya vimos el nombre, ¿verdad? Jehová. Tiene nombre. No se le pone a esta silla se llama Ricardo. No, Ricardo se llama la silla. Y aquella silla se llama Sofía. No, esto no tiene nombre. Esto tiene las personas. Y Dios tiene nombre. Tiene atributos, que vamos a ver enseguida, los atributos de Dios. Dios siente amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Dios oye las oraciones. En más de una ocasión está en la Biblia, cuando ustedes leen la Biblia y estudian la Biblia, ven las historias y las narraciones que aparecen en la Biblia, ven como dice, y Dios oyó a fulano y Dios oyó a mengano, como oyó a Ana cuando estaba pidiendo tener un hijo, y Dios lo oyó y le concedió que tuviese el hijo a Samuel. Así que Dios oye. Ahora, Dios aborrece. ¿Y qué cosa es lo que aborrece Dios? ¿Al hombre?
a la creación, Dios aborrece el pecado. Muchas veces se ha dicho, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Las otras cosas que es una característica de una persona, y por eso se habla que es la personalidad de Dios, es que Dios provee y tiene la capacidad de proveer. ¿Qué cosa no puede proveer Dios? ¿No? Y Dios cuida y Dios protege. Claro que estas cosas pues están bien claras en la Biblia, en diferentes historias, en diferentes narraciones. No podemos dar un ejemplo aquí ni narrar una historia de cada una de estas características que adornan la personalidad de Dios como una persona que es, pero están ahí en la Biblia. Yo les exhorto que ustedes busquen en la Biblia y estudien. De todos modos, en este estudio acerca de la doctrina de Dios, yo pongo algunos pasajes bíblicos que ustedes después con calma en la casa lo pueden buscar cuando revisen este estudio, lo repasen, busquen ahí el pasaje bíblico, lo ven y lo apuntan en la Biblia, lo subrayan, sacan notas, si tienen alguna duda la escriben y después vienen aquí, vengan pastor, me ven a mí si yo puedo agarrar la nota y así aprenden, y así van creciendo en el conocimiento de Dios. Hay otra cosa que tenemos que hablar acerca de Dios y son los atributos. Los atributos. Algunas personas dicen que Dios tiene atributos morales y atributos personales. Puede ser verdad, no estamos en contra de eso. Pero todos ellos definen y son inherentes a la persona de Dios. A mí no me gusta dividirlos. No me gusta dividirlos, que estos son morales y estos son personales. Alguien lo puede ver y no hay nada malo en eso, pero en realidad creo que no hay que dividirlos. Son inherentes a la persona de Dios, conforman todo el ser, lo que es de la persona de Dios. Por ejemplo, el primer atributo de Dios es la infinidad de Dios. ¿Qué cosa es la infinidad de Dios? Que su naturaleza divina no tiene límites. O sea, este atributo de la infinidad de Dios apunta o está dirigido a la grandeza absoluta de Dios. La grandeza absoluta de Dios. Y no me refiero al tamaño. La grandeza en todo su esplendor, en todos los sentidos. Dice el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Aquí está poniendo uno de sus atributos también, el poder. Y su entendimiento es infinito. Su persona, su poder, su omnisciencia, todas las cosas que adornan la maravillosa persona bendita de Dios, lo hacen a Él un ser infinito, un ser grande, sin límite. El otro atributo de Dios es su omnipotencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia? Que todo lo puede. Que todo lo puede. Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo. Claro que algunas cosas no las hace porque no está en su voluntad hacerlas. Pero puede hacer cualquier cosa. Mirándolo, dice Mateo 19:26, hablando con los discípulos, el Señor le dijo: para los hombres esto es imposible, no es para Dios, todo es posible. Él hablaba con ellos y ellos pensaban que esto que le estaba diciendo el Señor no se podía hacer. Decía, oh, qué difícil es eso. No, para los hombres es imposible, porque para Dios todo es posible. Y una vez le dijo a Abraham: ¿es que hay algo imposible para mí? ¿Es que hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Esta omnipotencia de Dios es uno de sus atributos más importantes. Y también está su omnisciencia. ¿Qué cosa es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe. Que Dios todo lo sabe. La esencia de la sabiduría y del conocimiento está en Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: cuando usted quiere poner sabiduría, pídalo de lo alto. Ahí viene la verdadera sabiduría. Si nosotros aquí en este mundo conocemos personas que tienen conocimiento, que tienen sabiduría de diferentes ramos del conocimiento humano, y le preguntamos, y hay personas aquí sabias, pero la verdadera sabiduría viene de lo alto. Y el autor de los Proverbios dice que el principio de esa sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que si usted quiere realmente ser conocido como una persona sabia, si usted quiere ser conocido como una persona sabia, lo primero que tiene que hacer es temer a Jehová. Temer a Jehová no es ay, qué miedo. Temer a Jehová es reverenciarlo, es respetarlo, es adorarlo, es obedecerlo. Eso es el temor de Jehová. Así que su omnisciencia es uno de los atributos de Dios. Dios lo sabe todo, el presente, el pasado y el futuro. Y aquí se incluye, por supuesto, la sabiduría infinita que tiene Dios, ¿no? Allá en Romanos 11:33, el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
No crean ustedes que ninguno de estos avances tecnológicos que hay ahora, desde que se inventó la rueda, que se cree que es uno de los inventos más grandes que ha habido a través de la historia, la rueda, esa cosa tan pequeñita, es uno de los inventos más grandes en el mundo que ha existido. Y hasta ahora los celulares y toda esta tecnología que hay, no crean que nada de eso pasa desapercibido delante de Dios, o que Dios no sabía que eso iba a pasar. Cuando él se le reveló al profeta Daniel, él le dijo en el capítulo 9, la ciencia aumentará. Y Pablo también, en 1 Corintios 13, dice que la ciencia aumentará. ¿Y por qué? Bueno, cuando dijo Pablo que Pablo tenía una visión, no, porque Dios se lo reveló, porque Dios sabe todas las cosas, presente, pasado y futuro. La otra cosa es la eternidad de Dios. Nuestra mente finita está acostumbrada a que algo empieza y termina. Por mucho que se demore, todo lo que empieza, termina. Esa mente finita muchas veces no puede, casi nunca puede entender lo que es la eternidad de Dios, ni lo que será la eternidad de nosotros en la presencia de Dios después que Él venga. Y a veces me pongo a pensar en eso, y como decimos ya también en mi país, se me hace la cabeza agua. Es decir, bueno, estaremos con el Señor siempre, 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 y siempre, y siempre, y siempre, y sin fin, no habrá fin. No nos cabe en la mente, eso no nos cabe en la mente. Nuestra mente finita no está preparada para esas cosas, ¿no? Pero Dios es eterno, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios vive un eterno, digamos, hoy. Vive Dios. Otra de las cosas que son atributos de Dios es la inmutabilidad de Dios. Una cosa mutable es una cosa que cambia. Una cosa inmutable es una cosa que no cambia, ¿no? Y como que Dios no se equivoca, como que Dios no comete errores, como que Dios no hace algo y después dice, no, vos no voy a hacer esto, mejor que... No. Cuando Dios dice algo, eso es lo mejor y eso es lo perfecto, pues por eso es que no cambia. Dios no cambia porque no se equivoca. Nosotros decimos, yo voy a hacer esto ahora aquí, voy para allá, y cuando llega allá voy a doblar y voy aquí. Y Dios dice, caramba, se me olvidaba que yo no puedo porque nada. Y tuvo que cambiar, ya no tengo que ir para allá, algo de otra forma. Pero eso no pasa con Dios. Eso no pasa con Dios. Como Él no se equivoca, pues Él no tiene que cambiar. No tiene que cambiar su decisión, no tiene que cambiar la manera de pensar, no tiene que cambiar nada, porque Él todo lo que hace es perfecto. Su ser, su actitud y sus actos no varían. Uno de las otras atributos de Dios es que Dios es perfecto en todo, y por eso es que es inmutable. Por ser perfecto es inmutable, y las cosas que haga son perfectas, no necesitan ser cambiadas, ¿no? Yo siempre que hablo de la inmutabilidad de Dios me viene a la mente que Abraham quiso ayudar la promesa de Dios, y lo que hizo fue que trajo una desgracia, porque Dios le dijo, Sara va a tener un hijo, pero viendo que pasaba el tiempo y que pasaba el tiempo y que Sara no salía en estado, pues entonces él, siguiendo la costumbre de la época, buscó la sierva y tuvo un hijo con Sara. No tenía necesidad, él estaba ayudando a Dios para eso. Bueno, a lo mejor va lo que Dios quiere, es que no hace falta ayudar a Dios. Claro, después él reconoció eso. Y Pablo dice que él puso su esperanza contra esperanza. Al final, su esperanza de tener hijos de manera normal, la puso esa esperanza en Dios. Entonces, yo mi esperanza no tengo ya de poder tener hijos. Yo también viejo ya, mi mujer también vieja, yo no tengo. Mi esperanza de tener hijos está puesto en Dios. Esa es mi esperanza. De que y Dios le premió, y él tuvo Isaac, como ustedes conocen. Pero Dios no se equivoca. Dios es inmutable y por eso no se equivoca, por eso nunca comete errores. La otra cosa es que, lo hablamos ahorita, que es también parte de la esencia de la persona de Dios, es que Dios es amor. Es la esencia de su divina persona. Allá en 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en relación con la perfección que dije anteriormente en Mateo 5:48, que Él es perfecto, es también el reto que tenemos nosotros los creyentes. El propio Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De modo que el reto, como decimos vulgarmente, la varilla se los han puesto alta. Ser perfecto como Dios, ¿no? Y también vamos a hablar de otra cosa que también nos han puesto la varilla, como decimos nosotros allá en mi país, un poco alta para brincarla, ¿no? Vamos a ver después eso. Así que Dios es amor, es la esencia de su divina persona. Pero también Dios es fiel en todo momento. Fiel en todo momento. Ha sido fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente y Dios es fiel en el futuro. En 1 Corintios 1:9 dice Pablo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay muchos más pasajes que hablan de la fidelidad de Dios. No señalando que es fiel, sino demostrando con hechos que Él es fiel. El hecho de que Él cumpla su promesa nos da la idea grande de que es fiel a sus promesas. Y si fue fiel a sus promesas, va a ser fiel en todo lo demás que Él ha dicho en su palabra. Y hay un atributo que estoy mencionándolo en último lugar, pero no deja de ser por eso menos importante que lo demás. Y es un gran atributo de Dios. Y es que Dios es santo. Y algunos eruditos, otros dicen que ese es su atributo fundamental. Su atributo más importante según algunos eruditos. Y eso es lo que por siglos Dios le ha pedido a su pueblo. Se lo pidió al pueblo hebreo, allá en Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento, con Moisés y después con Josué y después cuando estaban, ya eran una nación, siempre pidió que fueran un pueblo santo. Y lo pide también, se lo pide a la iglesia hoy, que sean santos. Allá en Levítico 11:45 dice el Señor, como está hablando, porque yo soy Jehová, y aquí está el yo soy y está Jehová, con el nombre de Dios, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y Pablo allá en el Nuevo Testamento dice, porque escrito está, sed santos como yo soy santo, aludiendo a este pasaje de Levítico, ¿no? La palabra de Dios no caduca, no varía. Esta exhortación, este mandato, porque no es una exhortación, es un mandato. En el castellano, no puedo hablar del hebreo, pero en el castellano, cuando usted dice sed, eso es el modo que dicen los eruditos en la gramática española, es un modo imperativo. Es un mandato. Sed pues santo es un mandato de Dios. No es una opción de ser santo, no es una opción de una posibilidad, no, es que tenemos el mandato de Dios de ser santo. Ya puede ver en otro momento la palabra santidad, todo lo que significa, etcétera, etcétera, pero no será en este momento ahora. Y algunos aspectos de su santidad se aprecian en su pureza, en su rectitud y en su justicia. Y aquí tengo el pasaje de Deuteronomio 32:4, ustedes después lo pueden buscar y lo pueden analizar porque me estoy quedando sin tiempo prácticamente, está bien. Hay otro aspecto importante relacionado con Dios y es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. A mí me llama mucho la atención el hecho de que en Mateo aparece un pasaje que lo voy a mencionar enseguida, en el cual se habla de la paternidad de Dios. Cuando el Señor oró y le enseñó a los discípulos la oración modelo, ¿cómo empieza la oración modelo? El famoso Padre Nuestro, que empieza así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. O sea, cuando se dirigen a Dios, dígale Padre Nuestro. No me gusta oír decir a la gente Padrecito. No me gusta oírle decir a la gente Diosito. No. Es demasiado grande, es demasiado infinito, para que estemos achicando su nombre. Sí, nosotros muchas veces, al menos en el castellano, no sé, en el inglés, en otros idiomas como será, bien, a veces en el castellano cuando a la persona que uno quiere, uno le dice a papi, le dice papito, o a veces le dice a la madre mamita, a veces entre los esposos se dicen esas cositas así y se chiquean al nombre, se chiquean, pero cuando hablamos de Dios no podemos chiquear nada, no podemos disminuir nada. Dios es demasiado grande para decir Diosito esto y no. Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es llamado Padre por la asociación, dice un autor, que los creyentes tienen con Él. La asociación, la relación, como cada uno de nosotros ha tenido con nuestro Padre humano aquí en la tierra, en relación con la asociación que tenemos los creyentes con Dios, y además enseñado por Cristo, es que haya venido este nombre de Padre. Y ese término refiere, por supuesto, viene del cristianismo. Jesucristo enseñó que Dios es el Padre de los creyentes. Miren lo que dice en Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos. En una de las, esto está en el Sermón del Monte, y él dice, vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Está diciendo, ustedes tienen un Padre en los cielos y Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Así como los padres, desde que traemos aquí, sabemos la necesidad que puede haber en la casa de nuestra esposa o nuestros hijos o cualquier otra cosa que haga falta, ¿no? Podemos buscar otra cosa porque ya en mi casa se necesita esto y el Padre sabe lo que hay que buscar. A veces la madre tiene que decir, oye, no hay esto, no hay lo otro, está bien buscado, pero el Padre sale y busca el proveedor y demás. Pero es el Padre, ¿eh? Y nuestro Padre Celestial es importante que conozcamos que a Él le tenemos que referirnos a Él como nuestro Padre Celestial. Y hay un pasaje en Mateo 23:9 que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. Son palabras del Señor Jesucristo. Esto lo escribió el apóstol, el Mateo lo escribió no porque a él se le ocurrió, sino porque él oyó que Jesucristo lo dijo. ¿Saben qué fue lo que dijo? Dijo el Señor Jesucristo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto no se refiere a la relación, según entiendo yo y algunas personas, de que mis hijos me digan mi padre, o que no me dicen padre, me dicen papá o papi, no, me chiquean, qué sé yo. También pueden que haya pasado por algunos de los padres aquí presentes. Esto se refiere a que estemos dándole el título de Padre nuestro a una persona que no sea Dios. Y aquí pienso, cuando veo este pasaje en más de una ocasión, como en algunas denominaciones llamadas cristianas, pues a los líderes le llaman Padre. Y aceptan que le digan Padre. Yo estoy seguro que si alguien viene y le dice al pastor, Padre, usted dice, no, yo no soy Padre. Yo soy el pastor Luis Cabrera, yo soy un siervo de Dios, yo soy el reverendo, como usted quiera. Pero el Padre, a ninguno llaméis Padre en la tierra, porque tenéis un solo Padre y ese es el que está en los cielos. De modo que la paternidad de Dios es bíblica. Decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre, te damos gracias en esta hora cuando estamos orando, eso es bíblico, ¿no? Claro, muchas personas dicen, Señor, te damos gracias, también uno puede hablar de esa manera. Pero cuando se refiere a Padre, nuestro Padre Celestial, es el único que puede decir nuestro Padre Celestial es el Señor. Cuando los creyentes se dirigen a Él para orar, le llaman Padre, como el Señor Jesucristo. Este es un calificativo que solo los creyentes pueden utilizar, porque Dios no es Padre de los no creyentes. Hay una mala interpretación allá en Efesios 4:6, que voy a mencionar rápidamente por arriba para no confundirlo, volverlo con ustedes, que dice que Dios es de todas las criaturas, que habla del pueblo, que Dios es Padre, pero los que creen que Dios es Padre de todas las personas, tomando a partir de este pasaje, no se dan cuenta que este pasaje está hablando de los creyentes y quieren sacar el texto de su contexto, ¿eh? Pero no, el Padre es el Padre de los creyentes. Los no creyentes no pueden decirle a Dios Padre. Bueno, en primer lugar no creen en Él, ¿para qué le va a decir Padre? No creen en Él. Así que esto es una cosa importante que ustedes deben de tener en mente. Y la última cosa, bueno, gloria a Dios que más o menos me dio tiempo, ¿no? Que tenemos que hablar un poco sin duda acerca de Dios. Y fíjense que todo lo que hemos dicho son características de Dios, sus atributos, sus nombres, su naturaleza, su personalidad, porque es necesario que como creyentes conozcamos bien estas cosas acerca de Dios, porque si no después hay otras cosas que no vamos a poder entender, ¿no? No todos lo van a entender, como decimos nosotros, de sopetón, no todos se van a entender, pero poco a poco. Por eso es que yo me tomé el derecho, el atributo, como ustedes quieren llamarle, de imprimir esto para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo estudien, lo vean, ¿no? Lo repasen, ¿no? Porque a todos nosotros, los que ya tenemos unos años en el Evangelio, el pastor los años que tiene, los que yo los años que tengo en los caminos del Señor, nos ha tomado años entender muchas de estas cosas. Nos ha tomado años comprender muchas de estas cosas que Dios en su gracia ha permitido que las entendamos y que las podamos conocer. Entonces, lo último es el amor de Dios. La Biblia enseña que Dios es amor. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Más claro, como decimos también allá, ni el agua. Él se le reveló al mundo como un Dios de amor. En Mateo 3:17 aparece como Él dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Él ama a su hijo, ama a los creyentes, ama a la nación de Israel, obviamente, ama a la nación y tiene promesas para Israel y las se están cumpliendo.
Y como decía ahorita, ama a los pecadores aunque aborrece el pecado. Cualquier persona, por muy pecadora que sea, por muchas cosas malas que haga, Dios la ama, aunque esa actitud y esas manifestaciones y esas obras malas y pecaminosas, Dios las aborrece. ¿Eh? Si algo aborrece a Dios es el pecado. Decía un autor que estuve leyendo hace ya mucho tiempo que lo más grande, lo más que más aborrece a Dios es el pecado. Por eso tuvo que hacer el sacrificio más grande, que es Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Vamos a estudiar eso también acerca de Jesucristo, de su persona y todo lo que hizo. Así que ama a su Hijo, ama a los creyentes, ama a su nación Israel, ama a los pecadores aunque aborrece el pecado, como dice Romanos 5, del 6 al 8. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pecador no es aquel que anda por la calle robando, matando, no. Yo no sé si sea una noticia para ustedes, pero yo se los voy a decir, ustedes son pecadores. No, pero ustedes solo no, yo también. Y el pastor lo amamos por el transporte del pecador, porque no es justo ni amor. ¿Sí? Todos somos pecadores. Por eso que continuamente tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, porque continuamente pecamos. A lo mejor yo peco más que usted, a lo mejor te pecan más que acá, no está bien, pero todos pecamos, pero Dios ama al pecador, aunque él rechaza y aborrece el pecado. El amor de Dios se manifiesta en su benevolencia. Allá en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Fue tan benevolente Dios que él no tuvo a menos entregar a su propio Hijo, como dice Romanos 5, 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Algo que no solamente es algo que el propio Dios hizo, sino algo que el propio Jesucristo también quería hacer. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. A mí nadie me ha obligado a que yo... Es que la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y es la voluntad del Espíritu Santo. Trinidad que veremos en su momento específico dentro de algunas semanas. Su benevolencia. Y también está su longanimidad. La palabra longanimidad, que muchas veces ustedes la ven en la palabra de Dios y a veces no saben qué quiere decir. Quiere decir benignidad, quiere decir clemencia, quiere decir generosidad, etcétera, etcétera. Y en 2 de Pedro 3:9 se enseña que el Señor, esa paciencia, esa clemencia, esa generosidad, dice 2 de Pedro 3:9, el apóstol dice que el Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza, o sea que no ha venido ya en su tiempo, no porque se ha atrasado, no, el Señor no se atrasa, no, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Cuando Jesucristo vino, dice Pablo allá en Gálatas, que vino en el tiempo correcto, en el tiempo preciso. Cuando venga por segunda vez, vendrá en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, cuando se cumpla una de las señales de los últimos tiempos. ¿Cuál es una de las señales de los últimos tiempos que tiene que cumplirse? Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Esa es una de las señales de los últimos tiempos. El propio Jesucristo lo dijo. No es que se me ocurrió a mí, ni me lo leí, no. Jesucristo dijo, y cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero primero todo el mundo va a conocer del Evangelio. Cuando usted vaya a Apocalipsis, lea Apocalipsis, ve que si acaso alguien se quedó sin oírlo, dice el Apocalipsis que sale un ángel por el mundo proclamando el advenimiento de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y otros aspectos relacionados con el amor de Dios, que está dentro del amor de Dios, aparte de su longanimidad, su paciencia y su gracia, su misericordia y su gracia, que son también manifestaciones de su gran amor. Dice Pablo en Romanos 15, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios se le reveló a Pablo diciéndole que era un Dios de paciencia y un Dios de consolación. Dios es un Dios de paciencia. Todo eso está bajo el amparo grande, digamos la sombrilla del amor de Dios. Ahí abajo está su clemencia, su longanimidad, su gracia, su misericordia, también sus bendiciones. Todo eso está abarcado por el amor de Dios.
Así que miren ustedes cuántas cosas interesantes podemos aprender del propio Dios, de su palabra. Sus nombres, su existencia, la naturaleza de Dios, la personalidad de Dios, los atributos, que es algo importante de Dios, el hecho de que Dios es Padre de nosotros, su paternidad y el amor de Dios, que no por haberlo mencionado de último no tiene importancia, sino es una cosa más importante. Hay muchas cosas más que hablar acerca de Dios. Pero como decía yo en la semana anterior, no es el tiempo para eso ahora. Estas son las cosas, vamos a decir, elementales que ustedes debieran conocer antes de estar en la iglesia. El pastor estuvo viendo el programa de lo que íbamos a hablar y estuvo de acuerdo en estas ideas también. Pero ya les digo, todo lo que hemos visto aquí es palabra de Dios, viene de Dios. Y uno puede equivocarse cuando uno habla la palabra de Dios, y uno puede, pero uno, cuando uno quiere equivocarse, dice exactamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted dice, está hablando la palabra de Dios, usted dice lo que dice la palabra de Dios, usted no se equivoca. Pero cuando usted quiere ayudar o quiere aclarar la Dios, entonces cuando puede haber errores y puede equivocarse. No sé si usted tiene alguna duda con relación a esto de la doctrina de Dios, de la teología. Aprovechen ahora que está el pastor aquí también, para si acaso yo no sé, apuntar para allá. Bueno, yo espero que si no tienen duda, en primer lugar, que no entendieron nada, o que entendieron todo, lo entendieron bien. Ojalá que sea eso útil. Vamos a ver si podemos entonces entregarle a ustedes las copias de la conferencia o la clase que dimos la semana anterior acerca de la Biblia, para que ustedes lo tengan aquí. La comparte con su hija, porque me estaba pidiendo y dijo, no, yo se lo voy a dar a Olga para que ella lo tenga allá. ¿Me entiendes? Ahí está todo lo que vimos la semana anterior. Todo lo que vimos la semana anterior. Les voy a dar a ustedes una manta. La puede poner junto, lo puede ver con primero y después. Porque tengo que dejar algunas para. Tengo que dejar algunas para algunos hermanos que el domingo pasado me dijeron, oye, sí, para los que están tomando las clases, que son varios. Sí. Entonces, David, recuérdales a ellos, los que están tomando las clases, que escriban allí y que te pidan las copias. Sí, bueno, ya el hijo de Rosita el domingo me lo pidió, sí. Pero yo no sé quiénes más están ahí. Yo tengo más copias y si no alcanzó. Yo te voy a dar la lista después de los que están por la. Si usted, está bien. Usted me da después la lista de las que están. Yo sé que Rosita y la esposa de él, sí, me lo dijeron el domingo este. Yo digo, yo el domingo que venga les traigo la copia de la conferencia que yo di. Déjeme dar también esta que vi ahora, porque yo saqué ya esta otra también. Si puede, termina con una oración, David. Sí, yo voy a terminar. Vamos a terminar con una oración antes de entregar entonces la otra conferencia de lo que vimos hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos podido servirte. A pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra imperfección, debilidad, tú manifiestas tu poder y permites que podamos compartir con estos queridos hermanos lo que tu palabra ha revelado. Gracias porque, Señor, hemos podido entender, estudiar y conocer de tu palabra. Síguenos dando sabiduría para conocer más de tu palabra, para conocer más de ti, para ser instrumento de ayuda a aquellos que necesitan y quieren conocer más de ti. Que podamos ser instrumento tuyo en todo momento. Moldea nuestra manera de ser, moldea nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, ser instrumento perfecto en tus manos, una herramienta útil en tus manos, para ayudar a otros. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta tarde. Aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales en esta clase, y permite, Señor, que también sea de bendición para ellos todo lo que hemos podido estudiar aquí en esta noche. Acompáñenos a nuestros lugares, bendice a estos hermanos, bendice sus hogares, cuídalos en su viaje de regreso a sus hogares. Y gracias sobre gracias por esta oportunidad de poder servirte. Bendice, Señor, nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.